Hola amigos de la Iglesia Somos Todos. Hace unos días me hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuántas apariciones de Jesús resucitado recuerdas? A lo cual me dicen, felicidades. Respondiste el 40% de las apariciones. En total, fueron 11 apariciones. Si al igual que yo, solo respondiste 3, 4 o quizás más, tranquilo, que en este video las vamos a compartir todas. Pero si eres un sabiondo y sabes cuántas y cuáles eran, ve a la parte de los comentarios y déjanos un comentario con esas apariciones. Y ya que andas por ahí mismo, suscríbete y darle like, que siempre cae bien. Pero ya entrando en materia, una de las primeras apariciones de las que yo sí me acordé fue a María Magdalena en el sepulcro. Este relato lo podemos encontrar en Marcos 16:9 y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 11 al 18. Es importante destacar que aunque este relato se encuentra en dos evangelios, es en Juan en el que encontramos más detalles, en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se destaca que María Magdalena se encuentra en el sepulcro. Y además de que está en el sepulcro, ve a dos ángeles. Y estos dos ángeles en varias ocasiones le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Pero María, a pesar de que está frente a dos ángeles, no reconoce esa presencia y solo se centra en preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? Se centra en encontrar el cuerpo de Jesús. Y no es hasta que Jesús la llama por su nombre, María, que ella responde, Raboní, que significa maestro. Vamos a ver que hay una característica que se va a repetir en la mayoría de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, que es esta, el de no reconocerlo resucitado, no reconocer a Jesús resucitado como le pasó a María. Eso va a pasar en varias de las apariciones que vamos a compartir. Otra de las apariciones muy recordadas de Jesús resucitado es a los discípulos de Emaús. Estos discípulos van camino hacia su pueblo, Emaús, que puede tener una distancia aproximada de 10 kilómetros. Y en el trayecto se encuentran con Jesús resucitado. Y hablan, conversan con él sus preocupaciones de que ya Jesús, el Jesús que ellos conocen, no está. Y durante este camino sienten ese ardor en sus corazones que les llama la atención, pero aún así no lo reconocen. Tienen al Señor, tienen a Jesús a su lado, pero a pesar de que están conversando con Él mismo, en su mayor gloria, no los reconocen. ¿Y qué tiene que pasar para que ellos puedan reconocer a Jesús resucitado? Pues en el momento en el que Jesús bendice y comparte el pan con ellos, en ese momento los discípulos de Emaús reconocen a Jesús resucitado. La siguiente aparición es una aparición muy especial porque es un 2 por 1 y solamente hay 8 días de diferencia entre una y otra. La primera aparición de Jesús resucitado es a sus discípulos, pero son 10 reunidos. Y algo muy importante a destacar en esta aparición es que esos 10 discípulos reunidos se encuentran en un lugar completamente cerrado. Este relato lo podemos encontrar en Juan 20, del 19 al 23. Cuando Jesús resucitado aparece ante sus discípulos, en medio de ellos, les dice, la paz esté con ustedes. Inmediatamente les muestra sus manos y su costado. Y le dicen, reciban el Espíritu Santo. Y así como me envió mi Padre, les envío yo a ustedes. Es importante destacar que en esta primera aparición
Tomás, el que no creía, no estaba presente. 8 días después, ¿qué pasa? Vuelve Jesús y se presenta en la misma situación con sus discípulos, ellos encerrados, en un lugar encerrados porque estaban temerosos de todo lo que estaba pasando. Pero en este momento Jesús se aparece a ellos y se encuentra con el que no creía, con Tomás. Y además de mostrarse esos orificios que tenían sus manos en su costado, le dice a Tomás, ven, para que toque. Y Tomás, en ese momento, se abren sus ojos y su corazón y le dice, Señor mío y Dios mío. Frase que utilizamos en la Eucaristía. Y también que da pie a que podamos decir hoy en día una frase muy común: no ver, no creer. Sin embargo, Jesús en esta misma cita bíblica, en este mismo relato, le dice a sus discípulos, principalmente a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Otra de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos es en el lago de Tiberíades, la llamada pesca milagrosa, donde se encuentran 7 de sus discípulos. En este momento los discípulos ya llevan tiempo tratando de pescar, pero no han podido conseguir nada. Y Jesús les dice, tiren las redes hacia la derecha y ahí encontrarán los peces. Y así fue. Una cantidad de peces en abundancia. En ese momento Jesús y Simón Pedro, en el mismo relato, tienen una conversación íntima entre ellos dos, en el que Simón se entristece, ya que Jesús le pregunta 3 veces la misma pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Es en este momento en el que encontramos, en el que se revela la misión de Simón Pedro. Otra de las apariciones de Jesús resucitado fue en Galilea, en el que le da la misión a los discípulos de ir por el mundo bautizando y consagrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también Jesús se aparece a sus discípulos, a sus 11 discípulos, en Jerusalén o Betania, para despedirse de ellos, en lo que conocemos como la ascensión del Señor. Se despide y asciende al cielo. Este relato lo podemos encontrar en Lucas y Marcos. Hasta el momento llevamos 7 apariciones, incluidas la presumible última aparición, que es la ascensión del Señor. Pero nos restan 4. ¿Y qué pasa con estas 4 apariciones? Pues 3 de ellas tienen una particularidad. Son menciones que hace Pablo en su carta a los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, que en este momento la comunidad de Corintio está pasando por una situación, ya que es difícil la prédica a esta comunidad de la resurrección. Y Pablo le dedica el capítulo 15 de su primera carta a la comunidad de Corintios a la resurrección. En este capítulo 15 encontraremos los siguientes versículos. El versículo 5, Jesús se aparece resucitado a 11 discípulos. En el versículo 6 se aparece a 500 discípulos. Y en el versículo 7 es una aparición a Santiago el Menor. Cabe destacar que en estas últimas apariciones mencionadas no hay una misión, propósito definido, sino más bien que son menciones que Pablo hace a la comunidad de Corintios para reavivar ese espíritu de la resurrección. Y para completar la 11ª aparición, esta la puedes encontrar en el relato de Lucas 24, del 36 al 50,
en el que Jesús resucitado se aparece a los 11 discípulos. Pero esta pudiera ser la misma aparición que relata Juan en su Evangelio en el capítulo 20 del 19 al 23. Con la diferencia de que puede ser que Lucas pudiera haber omitido la ausencia de Tomás. Bueno, amigos de la Iglesia Somos Todos, hasta aquí el video de hoy. Y espero que como yo hayas podido aprender un poco más sobre las apariciones de Jesús resucitado. Pero aún más importante, recordar que Jesús siempre camina a nuestro lado, siempre está a nuestro lado. Que a pesar de que nosotros no podamos reconocerlo, como pasó con los discípulos de Maús o como pasó con María Magdalena, Él siempre está ahí para cada uno de nosotros. Te espero en un próximo video. Bendiciones.